Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, se acentúan las tendencias de meses anteriores con faenas muy altas, especialmente de vacas, 20% interanual. En enero estábamos matando 10.000, la 28 de febrero estábamos matando 10.000 vacas por día, y en este momento estamos matando de 15 a 16.000 diarias. Una oferta ganadera abundante, un mercado internacional que no reacciona, con mucha preocupación con China a la salida de la pandemia. Hubo un arranque inicial que dio la impresión de que la gente salía de sus casas y volvía a comer afuera de su casa, a los shoppings, a los espectáculos, al turismo, y todo esto arrancó bien y después se ralentizó. Hay una huella muy fuerte en China que ha dejado una huella psicológica muy fuerte todo el confinamiento, estricto como lo hemos conocido en Argentina. Pero digamos, sigue una oferta muy alta. Tenemos varios datos de principio de mes. El primero, uno de los que me parece más relevante, es que el feedlot pasó la barrera de las 2 millones de cabezas encerradas. 2.040.000 cabezas, el récord histórico. Hace 20 años de circunstancias, en el 2008, 2009, ahí se estuvo 30.000 cabezas más que este registro de 2.040.000 cabezas. Es un registro muy alto y viene creciendo, y todo el mundo dice, ahora no, porque no hay lugar, porque los filos están llenos, porque hay menos filos que hace 5 o 6 años, porque han salido, generalmente son chicos. No se sabe cómo, pero SENASA, que lo tiene bien registrado, lo que está mostrando es que estamos acercándonos a los récords para el mes de mayo, para el 1 de junio, que como midió ahora existencias ganaderas en los filos del 1 de junio, es el nivel más alto en 20 años. Mientras ahora se empieza a advertir, se empieza a vislumbrar que los filos están llenos y falta una etapa, que es la etapa que saquen todo lo que se comió la ballena, todo lo que tienen adentro, y van a ir, si estamos en una faena mensual proveniente del feedlot, hacienda liviana, de consumo interno, novillito, vaquillona, que es la que más le duele, la que más le interesa al mercado, eso ya empezó a darse cuenta que ya aparece. Los encierra hace 3 o 4 meses, en general la hacienda ha entrado con mucho menos peso y va a salir con menos peso. Cálculos de 20, 30, en algunos lugares el promedio de entrada a los feedlot ha sido 40 kilos inferior a un año normal. Entonces, que el feedlot esté cargado con este volumen, y todos los meses decimos, no, ahora, de acuerdo a la estacionalidad, los picos los tendríamos que tocar en principios de julio o a principios de agosto. Y después, muy lentamente, y a costa de que tengamos ofertas muy grandes de ganado terminado, liviano, bueno en el mercado, y que en este contexto es muy difícil esperar recuperación de precios. La recuperación de precios tiene que ser una recuperación como tuvimos en enero o febrero, una recuperación inicial del 40 al 50%, algo después se pierde, y después que no se lo come la inflación. Con esta inflación es imposible ganarle. Salen todos los pibes con esta superinflación, como nos animan a llamarla hiper, porque no lo es técnicamente. La calecita gira a una velocidad que desprende a los pibes, y nos desprende a nosotros. Y hay un dato curioso, que es que el costo, nosotros seguimos en Informe Ganadero un índice de insumos ganaderos desde hace muchos años, más de 25. ¿Qué está indicando este índice de insumos ganaderos? Que incluye personal, praderas, verdeos de invierno, confección de rollos, confección de 1 hectárea de silaje de maíz, alambre, gasoil, todo maíz, la gran forrajera nacional. Cuando este índice que lo tenemos hace mucho tiempo, lo que da en el último año es que frente a una inflación mayo contra mayo de 114%, estamos esperando una inflación para estos días, que se conozca la de mayo
alrededor del 8%, si no es más. Pero un índice de insumos ganaderos muy representativo y muy amplio ha crecido el 90%. O sea que ha crecido por debajo, ¿cuánto es? 24 puntos porcentuales por debajo de la inflación. Ni siquiera los insumos, el índice de insumos es un índice bastante completo, puede seguir al ritmo inflacionario. Es muy difícil ganar la inflación. Y ganar la inflación sería un salto de precios muy importante que mientras se mantenga esta oferta va a ser muy difícil verlo. Al contrario, estamos empezando el proceso donde a partir de las próximas semanas el mercado tenga que digerir una oferta de ganado liviano del filo muy alto. Es objetivo esto, no es opinable. Si uno sabe que con este nivel de encierre que sigue creciendo y siguen entrando animales livianos que tienen un periodo, esa es otra novedad, que tienen un periodo de permanencia en el filo más largo que en otros momentos. Esta esta generación de hacienda buena, de corral, va a continuar por muchos meses más. ¿Por cuántos? Vamos a empezar a mirar en agosto, septiembre, que cae, pero cae muy lentamente, cae muy suavemente. Bajaremos esos 2 millones, quizá en los próximos meses vamos a lograr el récord histórico para cualquier mes. Yo le digo que es récord histórico, 2.040.000 cabezas al 1 de junio, comparándolo con todos los junios de que tenemos estadísticas. O sea, mucha hacienda de productores que no la pueden terminar, que se interrumpieron las recrías, mucha hacienda de matarifes, mucha hacienda de inversores independientes porque el negocio cierra, mucha hacienda de frigoríficos exportadores que se están preparando para el segundo semestre que no va a haber hacienda. Sí, pero lo importante es que la principal preocupación, uno diría, porque el tema climático ya empezó a ceder. Por manchones, hay muchos sectores que han zafado. Claro, más de la mitad del país no zafó. Y ahora en estos días empiezan los fríos en serio, con campos pelados, con un estado corporal. Pese a que los campos se están aliviando, no es lo suficiente para la caída. La caída de la oferta forrajera en muchos lugares es dramática, es total. Y las reservas, siempre lo decimos acá, las reservas con que se está preparando la ganadería, los ganaderos argentinos este año es el 50% de un año normal. Picado, rollos y demás, escasez dramática de fibra. Entonces, uno mira hacia adelante, ve casi no diría segundo semestre, sino 4 meses donde es probable que la situación mejore, porque es altamente probable, ahora empezó a llover, se va a generalizar esas lluvias, y ya se va armando un panorama que igual que uno veía un panorama de liquidación ganadera si las secas se acentuaba y nos decían que las secas se iba a acentuar y vamos a tener temperaturas por arriba de lo normal y vamos a tener precipitaciones muy por debajo de lo normal. Ahora nos dicen el modelo cambió, la expresión que se usa, cambió abruptamente. Pasó de una niña a un niño y nosotros, y ya lo estamos viendo en muchos lugares del mundo. El niño, por ejemplo, para Australia es un desastre. Es la seca prolongada, la seca que le llevó a que se comió 4 o 5 millones de cabezas en los últimos años. Después vino, cuando nosotros nos apretó la seca, a ellos tuvieron lluvias excepcionales. Al punto de que hubo una parte de nuestra frigorífica que no podía trabajar por inundación. Directamente, zonas enteras del país que se inundaron. Eso se cortó. Y lo que están pronosticando es, señores, se acabó la etapa en que el novillo en Australia valía $6 el kilo enganche, ahora vale menos de 4. Se acabó la etapa heroica de retención, de acumulación de precios extraordinarios para los vientres, para los toros, para los terneros, para todo. Y encima el mercado internacional hasta el año pasado acompañó. Pero digo, hay muchos lugares del mundo que dicen, señores, hemos pasado, el Niño es un desastre, por ejemplo para Australia, que es una secas muy duras, muy prolongadas, no queda nada. Pero digo, lo que estamos viendo para el segundo semestre acá en Argentina es que la clave en relación a los precios actuales es que estamos con una sobreoferta extraordinaria, producto que la seca no se terminó de arreglar. Y hay muchas zonas que van a seguir aliviando los campos y ofreciendo, especialmente vaca. Ahora, hay otro tema. Cuando uno ve el acumulado de lo que va del año, o la diferencia de mayo contra mayo del año pasado, estamos en un tren de 10-12% de faena con respecto a igual mes del año pasado. Lo que uno ve es, en el acumulado del año, 18% más de vacas y 11% más de vaquillonas, que es preocupante porque el índice combinado de hembras está muy alto. Este mes bajó 48%, pero estaba en el 50%. Está en niveles claros de liquidación. Pero hay
y esto es muy importante, hay 14% más de novillitos, y mes contra mes, 20% más. Este es el acumulado. Si uno dice, ahora, ¿cómo estamos? No hay 20% más de novillitos para faenar. Estamos adelante, es evidente que estamos adelantando faena. O sea, se va armando un panorama de escasez moderada, ya lo veremos, para el segundo semestre o para el año que viene. No solo porque va a haber menos animales, no solo porque la camada que van a ser ahora en la próxima primavera y se va a destetar el próximo año, esa va a ser 1,5 millones de terneros menos. Sino que además lo que estamos viendo en la cifra de faena, sabemos que estos niveles de vacas son incompatibles con el stock de vacas que tenemos. Cuando volvamos a contarlo, va a haber menos vacas. Es muy interesante los resultados de la primera campaña de vacunación contra la aftosa ahora del otoño. Lo que está dando es que hay menos vacas, pensemos en entre un 1 y un 2% menos de vacas, porque los datos no hay a nivel nacional, sabemos de varias provincias muy importantes, pero el 4% más de terneros. Esta super camada de terneros, quizá la más alta de la historia, que nació en el segundo semestre, servicios del 2021, parición 2022, el destete actual 2023 una zafra que va a estar en el orden de los 15 millones de terneros. Ahora, ya se va poniendo en marcha una camada que va a aparecer recién en escena en el segundo semestre, vamos a descubrir, vaya novedad, que va muchos menos terneros al pie de la madre, vamos a destetar menos terneros en el 24, vamos a tener menor faena de equilibrio en el 24 y en el 25. O sea, pero vuelvo a repetir, lo que estoy viendo es que novillitos y vaquillonas son magnitudes que encienden las luces rojas en el tablero. Siempre hablamos de vacas. Lo que pasa es que yo empiezo a matar mucho novillito, mucho ternero por adelantado, con quilaje de animales muy livianos. Eso es faltante de hacienda. No es extraordinario ni dramático, porque lo que tiene esta liquidación ganadera en la que estamos metidos es que aparentemente, por toda la información que tenemos, tiene un plazo de vencimiento. Tiene una fecha de vencimiento, que es agosto-septiembre, donde estacionalmente baja la faena de vaca, porque se mandó a faena todo lo que se podía mandar. Este año va a haber un ingrediente nuevo que va a ser mortandad. Pero digamos, estamos armando un panorama para el segundo semestre, donde si nos aseguran que va a haber lluvias, nos aseguran que las lluvias van a ser bien superiores a lo normal. Si se vendió mucha vaca por adelantado, pero ahora estamos descubriendo que se están vendiendo un volumen de novillitos y vaquillonas, que es evidente que esto no es equilibrio, estamos comiendo, estamos adelantando todo este proceso. Eso que va a dar escasez para más adelante. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Recapitulando, faena muy alta, especialmente de vacas. La faena de vacas de mayo fue la más alta para el mes de mayo de los últimos 20 años. 320.000 cabezas. Hay un techo histórico que se tocó una sola vez a mediados del 2009, que fueron 350.000 vacas. No sé si vamos a llegar. Claro, la cantidad de vacas que tenemos para liquidar es menos que la que teníamos en el año 2008-2009. Aquella liquidación se hizo sobre un stock de vacas de 24 millones y medio, hoy tenemos 23. Llama la atención los datos de novillitos y vaquillonas, que dan la idea de que algo se está adelantando y contribuye a armar un panorama para 2, 3, 4 meses adelante. ¿Cómo se llega sin reservas y con el campo pelado de 3, 4 meses? Pero está a la vista. Lo que anda decididamente mal, la demanda del consumo interno por otros productos de consumo masivo, lo que estamos viendo es que hay un principio hay una menor actividad económica, una menor demanda en una cantidad enorme de rubros, no solo en los alimentos. La carne tiene una sola cosa bien posicionada en este momento, a modo de consuelo, que está muy barata en relación al disparate que valen otros alimentos. Esta percepción de que un kilo de milanesa, un kilo de pulpa para milanesa, 1.800, 2.000 pesos es barato al lado de todo el resto que uno puede nombrar. Pero eso no da para que el consumo interno, con esta oferta, mejore los precios y recuperemos los niveles del año pasado. Los niveles del año pasado, ahora, con la información que hay, en el corto plazo son irrecuperables. El tipo de cambio se siguió trazando. El gobierno, ustedes no sé si han visto, está devaluando, el ritmo devaluatorio se aceleró en los últimos meses. Eso es masa. Se ha hecho un daño enorme en todo este periodo que se atrasó deliberadamente el tipo de cambio, para bajar la inflación y para ganar las elecciones. No lograron ninguna de las dos cosas, pero estamos con un ritmo de devaluación del 6, del 7, del 8% mensual. Ahora, ¿cómo está la demanda externa? Las noticias que vienen de China tienden a confirmar que lo que dijeron los chinos durante mucho tiempo, y no le hicimos caso, porque es un mercado muy nuevo, muy inmaduro, con entrada y salida de operadores, es muy difícil de interpretar. No lo pueden hacer los americanos, los australianos, menos nosotros.
que el cálculo que se hacía, que nosotros no nos hicimos eco, fue lo que se circuló en el CIAL, porque creíamos que era una maniobra más de los importadores chinos para hacer bajar los precios. Están bajando. Estamos en medio de otra escalada, de otro escalón de precios para abajo. Lo que decían los chinos, que tenían un stock extraordinario. No es ese solo el subcomponente que los importadores tienen un gran volumen. Brasil ha vuelto con todo. Brasil tiene un novillo mucho más barato que el nuestro. Brasil tiene un novillo de $2.90 contra $4 nuestro. Está muy competitivo, tiene mucha carne en cámara, tiene mucha carne en el comercio entre China y Brasil, que ha quedado en un limbo. No se sabe si se puede introducir o no en China por el tema de la vaca loca, que nunca quedó definitivamente claro. Y además, Brasil tiene una oferta interna muy grande. Se paró la retención de los años anteriores y estamos hoy, por porcentaje de hembras en la faena de tomas, me apareció una liquidación contra costa. O sea que el panorama externo es: China está bajando los volúmenes que compran, nada extraordinario. Los datos de importación, los últimos que conocemos de China, son descomunales, 180.000 toneladas mensuales. Ahí se nota una presencia un poco mayor de Australia, una presencia un poco menor de Uruguay. Uruguay se está quedando sin carne. Están bajando las faenas y por varios meses va a ser así. Y una presencia estable, pero en niveles muy altos, 40.000 toneladas de peso producto por mes de Argentina. La gran variación en las importaciones, todo lo hace Brasil. Brasil bajó de 100.000 bajó a 40.000 toneladas y aparentemente este mes, no tenemos los datos del mes de mayo, se está recuperando lentamente, pero no para llegar a las 100.000 toneladas que venía embarcando. Pero tenemos un Brasil muy competitivo, con mucha carne en stock, tenemos muchos stock en China y tenemos... La idea general es que China va a mejorar los valores y va a comprar mayores volúmenes, porque lo hace todos los años. Para los meses, empieza en agosto, empieza en julio, muy tibiamente, agosto, septiembre, octubre, son meses donde China aprieta el acelerador porque acumulan grandes cantidades de carne para la fiesta del año nuevo lunar chino. Toda esta historieta. Esa es la esperanza. Que, fíjense que se va armando un panorama de una demanda del que nos lleva el 80% de las exportaciones, que es China, una demanda para el segundo semestre mejor, una oferta ganadera interna, especialmente de vacas menor, claro, sumemos todo. Una faena probablemente adelantada, lo vamos a ver con el paso de los meses, de novillitos y vaquillonas, que pueden hacer que una gran faena de estos meses inexorablemente coincida con una faena menor más adelante. Esto no es la primera vez que pasa. Matamos en forma adelantada con menores pesos, entran con menores pesos. Entonces, un panorama de menor oferta que para mí es lo decisivo, que el productor recupere la posibilidad, va a recuperar la posibilidad de hacer kilos y de producir nuevamente, de hacer reservas, de utilizar verdeos, de utilizar praderas. Vamos a hablar de un panorama mejor para el segundo semestre, con una limitación, que estamos con una inflación del 8 o 9%, donde es posible recuperaciones parciales, pero lejos de... Algo que baja, algo que valía 100 y bajó a 50, esto es estúpido, lo digo para leer los porcentajes, cayó 50%. 50%, pero si yo quiero recuperar el nivel perdido, una vez que caía a 50, necesito esos 50, necesito un aumento del 100% en términos reales. Por eso, ahora el problema no es que no puede haber mejoras parciales, el problema es si eso le va a ganar a la inflación. La inflación es muy difícil que se le gane con esta aceleración. Ahora, no es tan difícil armar un panorama del segundo semestre donde China, que en este momento está contraofertando valores 3, 4, 5, 7% más bajos que antes de la Feria del CIAL, y que están muy duros y que están desinteresados, es un mercado excluyente para nosotros. Es el factor dinámico principal que explica por qué el año pasado los precios de la hacienda en la Argentina, y en el otro país pasó lo mismo, eran los más altos de la historia. Ahora, China va a mejorar, es la idea que hay, es un consenso, yo no sé si es una expresión de deseos. Los importadores chinos, los exportadores de otros países, Brasil, uruguayos, hacen proyecciones y dicen en el segundo semestre esto va a mejorar, esto está tocando un piso. Pensaban lo mismo hace 15 días, el piso de precios no era el de hace 15 días. Está 300, 400, 500 dólares abajo. Entonces, uno puede ir armando un panorama del segundo semestre de menor oferta, se acaba la liquidación de una faena del 1.300.000 cabezas mensuales, como estamos viendo en estos meses. Bajaremos una faena de entre 1 millón y 1.100.000, va a haber una caída significativa. Muchos años eso sucede, pero cuando se combina, después de una liquidación ganadera fuerte
Ya lo hemos vivido varias veces en la historia. Yo los tengo vivido y analizado. Se sucede una primavera húmeda, con pasto en los campos, la oferta especialmente de invernadas, se cae como un piano. Ahora, en el mundo hay claros signos de que la economía en las principales potencias se está acelerando, pero uno dice, se está desacelerando, pero China arrancó el primer trimestre con 4,5% del Producto Bruto arriba del año pasado. Eso se acabó. Ya hay muchas señales de alarma. Hay una sola cosa buena en esto, es una interpretación mía, que China está advirtiendo lo que significa para la gigantesca fábrica que es China, que el resto del mundo, como consecuencia de la incertidumbre, de la guerra, del aumento del precio de los alimentos, la invasión de Ucrania, que todas estas perturbaciones le están llegando a su comercio exterior, que es un motor extraordinario de su crecimiento económico, de su desarrollo económico. Pero lo que estamos viendo es que China tiene internamente una recuperación con respecto a los niveles, por supuesto, con niveles a la cantidad de carne que demandaba. Los récords se dieron en pandemia, eso es curioso. Ahora podemos esperar importaciones chinas mensuales de 170, 180 mil toneladas. Nada que ver con el pico de septiembre del año pasado, creo que fue agosto, 270 mil toneladas. Eso es lo que hemos caído. Cayeron los precios también, dramáticamente, un 30%. Sigue siendo un volumen extraordinario. Nosotros estamos muy bien anotados y siempre lo digo, el Mercosur es el 70% de las necesidades de China. Pero internacionalmente el panorama tiende a empeorar. En el comercio, en el Producto Bruto, en las expectativas. Entonces, también China está advirtiendo que va a pagar por otro lado y en su propio bolsillo toda esta incertidumbre y todo esto. Por eso hay cada vez más voces o cada vez más intereses que quieren que la guerra pare. Estoy hablando de la guerra de Ucrania. Hay otras guerras comerciales, hay otro tipo de alteraciones. Ahora, vuelvo a repetir, uno va armando un panorama, que vuelvo a repetir, no sé si es una expresión de deseos, más que la mayoría de los operadores frigoríficos, esto va a mejorar, China necesita carne, el precio interno de China es muy superior al mercado internacional, no tiene ventajas ni comparativas ni competitivas para producir carne vacuna. Esto es una cuestión de tiempo, ya más de una vez, como dio un matarife de Liniers, ahora de Cañuelas, lo que han tenido los chinos es un atracón, compraron una cantidad enorme de carne, enorme. Ahora, ¿llegará eso a lo que ha trascendido? Lo leí en un diario uruguayo, uno de los directivos de los frigoríficos más grandes del mundo. Dijo, es cuestión, va a haber que empezar a creer que los chinos no tienen 700.000, 1 millón de toneladas acumuladas, que tienen 2 millones. De cualquier manera, esos stocks se tienen que asimilar. Difícil porque todos dependemos de China. Aceptamos la baja de precio y seguimos mandando carne, especialmente Brasil, cuando Brasil se estabilice, encima ahora tiene 5 o 6 plantas más habilitadas. O sea, pero todo va armando, desde el punto de vista de la ganadería argentina, todo va armando que este ciclo de liquidación que se va a empezar a expresarse a fin del 2023, cuando contemos la hacienda, y sobre todo el año que viene, cuando contemos la hacienda y demás, porque va a entrar en escena una cama de terneros, 1 millón y medio de cabezas menos. Sigo recibiendo muchos datos de tactos, inclusive de gente que ve Canal Rural y me lo manda. Hay mucha gente de punta, grupos CREA, INTA, que tuvo tactos de arriba del 90%. Y caídas pequeñas o no caídas con respecto al año pasado. Pero hay muchos tactos, y la gente que en general hace malas cosas ni siquiera tacta, nos falta ese componente, que está 20 o 30 puntos abajo. Estos tactos desastrosos que escuchamos, esta semana escuchamos mucho del sudoeste, escuchamos del sudeste de La Pampa, escuchamos del norte de Santa Fe, escuchamos del norte de Entre Ríos, muchos 60%, muchos 65%. El ponderado de todo esto, que es lo más difícil de hacer, a mí me da que la aparición, el destete del próximo ejercicio, no la que tenemos ahora, que es una camada abundante, la que viene es entre 1 millón y 1,5 millones de animales menos. Hay productores que hicieron bien las cosas, que le dieron de comer a la vaca, que tenían la carga ajustada, que no tenían ninguna filtración, ninguna enfermedad venérea y demás, y que de repente cuando metieron la mano, para sorpresa de todo el mundo, después de un año horroroso, tuvieron arriba del 90. Pero hay muchísima gente que tiene tactos muy malos. Entonces,
Todo esto va armando un panorama hacia adelante de menor oferta, pero es más adelante, ¿cómo se llega más adelante? El panorama internacional de la mano de China no es el mejor. Hilton en estos días en el orden entre 12 y 13, con algunas primeras marcas que están en 13, pero uno ve los valores de China y uno observa que hay desinterés en la compra y presión para que los precios sigan bajando. El factor más importante de todo esto, y que es el que nos aseguran que se va a corregir, espero que no se sobrecorrija y tengamos inundaciones, porque también es una parte de los pronósticos que nos hacen, es que en el segundo semestre del año desaparece el factor, para mí, más perturbador, más depresivo, más deprimente del precio de la hacienda en términos reales, que es el tema climático. Toda esta situación, agreguemos la incertidumbre, agreguemos que la posibilidad de una devaluación importante va a ir creciendo con el paso del tiempo. Todo este escenario del segundo semestre es mejor que el actual, pero hay que llegar al segundo semestre. Amigo de Carnet Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.